Bien, vamos a trabajar hoy tratando de presentar el método de pensamiento de Tomás de Aquino, sobre todo en este contexto del debate epistemológico que está dándose en la institución universitaria, pero a la vez produciendo, recreando la institución universitaria. Lo primero que quisiéramos decir es, para poder cerrar lo que ha quedado abierto en la clase pasada, que si uno tuviera que puntualizar los elementos organizados por Sileo y desarrollados y explorados por Martínez Ruiz, tendríamos que decir lo siguiente. En primer lugar, es un paso decisivamente importante para la construcción especulativa que la enseñanza de la gramática vaya desplazándose hacia la lógica. Quiere decir que esa primera etapa que destaca Sileo implica una atención puesta en el lenguaje, no para dar preceptivas simplemente, no para describir o mostrar ejemplos, sino para atender a la capacidad y diversidad que tiene el lenguaje respecto de la significación. Quiere decir, poder establecer, ahondar en modos de significación va a ser un paso importantísimo y lo vamos a encontrar en muchos textos de ese momento cuando la pregunta es de qué forma están significando los términos. Quiere decir que nos interesa porque ya nos estamos apartando de una mirada del conocimiento, de una construcción del conocimiento que es descriptiva y preceptiva, a algo que trata de analizar modos de significar en relación con modos de ser y modos de conocer. Esta tríada de los modos de significar, modos de ser, modos de conocer, es una gran organización que va a obrar en la producción del conocimiento. Bueno, esto que Sileo describe como el paso de la gramática a la lógica se vuelve particularmente importante cuando nosotros estamos pensando en algo que organice la totalidad de la aprehensión a la realidad y se ofrezca como estructura. Hay que analizar los modos de significar, los modos de conocer, los modos de ser. Ahora bien, de ninguna manera esto queda así y eso refleja la inmensa vitalidad que está teniendo esta institución nueva y que fundamentalmente están teniendo este gran impacto de textos nuevos. Esto no queda así, sino que se va pasando, dice el autor, en realidad el segundo desplazamiento, la segunda etapa es ese paso donde se va de la lógica hacia la filosofía. Y en esto yo quiero destacar que es particularmente importante ver cómo, en virtud de la presencia de las traducciones de los textos de Aristóteles, no sólo de las traducciones por la vía de los comentadores árabes, traducciones que son relevantes porque no es cualquier cosa que vengan acompañadas de comentarios y que esos comentarios traigan sobre sí otras influencias, el gran impacto que está recibiendo la institución universitaria es recibir un conjunto de textos, los textos aristotélicos, más un conjunto de textos, los comentarios de grandes pensadores del Islam que están haciendo toda la tarea de comentar a Aristóteles, y que esto renueve de muchísimas maneras el conocimiento. ¿Qué quiere decir recibir la ética? ¿Qué quiere decir recibir la física? ¿Qué quiere decir recibir los textos que después van a ser traducidos como los textos de la metafísica? ¿Y qué quiere decir que haya un conjunto de pensadores, los del Islam, que hayan traducido esto, que lo tengan pensado y de manera que recibimos
los textos, más los textos pensados, y de muchísimas maneras nos obliga a pensar. Yo pienso sobre todo en orden a la producción contemporánea del conocimiento, que es imposible considerar que los esfuerzos absolutamente legítimos y necesarios de ver qué es lo que habría pensado en realidad Aristóteles, lo que habría pensado Platón, con todos los esfuerzos de nuestros instrumentos filológicos y de nuestros instrumentos de crítica histórica, es necesario pensar que en la transmisión viva de los textos es imposible que un texto permanezca al modo de una esencia inmutable. Al contrario, se va volviendo texto que entra en determinadas cadenas de intertextualidad, en determinadas cadenas de traducción, cadenas de confusión, por supuesto, de mixturas, pero eso es lo que pasa en las historias vivas con los textos. Entran en problemas de terrenos o espacios aislados por beligerancias políticas y militares. Bueno, esa es la historia verdadera de la transmisión de los textos. Yo personalmente no creo de ninguna manera en poder explicar la recepción viva de los textos tomando solamente como patrón este es el texto base que logro detectar y a partir de ahí se han producido estas variaciones. Eso es absolutamente importante, por supuesto. Es absolutamente importante para pensar qué es lo que realmente ha pensado o Aristóteles o Platón o quien fuere que estamos tratando de comprender. Pero sin embargo, la comunicación viva del texto, el impacto que ha producido el texto, no lo puedo resolver solo con un purismo sobre el texto original. Lo tengo que resolver con todas las mezclas y haciéndome cargo de todos los impactos, porque eso es el texto efectivamente leído y transmitido. Bueno, en este momento, eso que implica el Aristóteles traducido directamente del griego, Aristóteles cuya traducción viene de previas traducciones a aquellos idiomas que están en la base de todas las culturas que están atravesadas por el Islam. Ese cruce, ese encuentro de estos Aristóteles dichos de diversas maneras y por cadenas de transmisión y de traducción diferente, son los que están produciendo ese impacto que está transformando el interés de la institución universitaria medieval desde la lógica hacia la filosofía. Quiere decir que en virtud de todo esto empieza a producirse esa gran atención sobre la filosofía, no simplemente como un paso para que culmine en la teología, sino de la filosofía como aquello que es una gran experiencia de vinculación o de investigación en la verdad. Y yo creo que es inevitable que pensemos que cuando una actividad o una disciplina está mostrándose a sí misma en una orgánica que es diferente a aquella donde la tenemos ubicada, eso produce profundas transformaciones en la institución que está recibiendo este impacto. Bueno, esas profundas transformaciones, que de alguna manera es lo que está presente como impacto incluso sobre la teología para que se transforme en un saber especulativo, bueno, ese impacto se está produciendo en este momento. Ese impacto con esos textos se está produciendo en este momento. Y en ese impacto no podríamos pensar que solo lo recibido es un Aristóteles, que tengo que fijarme si ha sido traducido exactísimamente así, sí, que sí me importa, pero no es lo único que me puede importar, sino que además ha sido recibido desde comentaristas que tienen dentro de sí mismos una gran tradición platónica y neoplatónica. Bueno, eso importa de muchísimas maneras. Entonces, quiere decir que el gran impacto es que se está produciendo una renovación en el carácter de la especulación. Bien.
Eso es altamente significativo. Y esta tercera etapa que está organizada por Sileo es señalar que ya no es solamente este paso hacia la filosofía, sino que importa fundamentalmente todas las variaciones que pueden existir en aquellos que son los mediadores de estos textos originales. Quiere decir que cuando en ese tercer momento Sileo se detenga en mostrar qué pasos ha habido de el avicenismo a un primer averroísmo o a un segundo averroísmo, lo que nos estamos encontrando con aquello que es la experiencia viva de estos autores, que es recibir el texto aristotélico, fundamentalmente leído desde las interpretaciones de Avicena o de una tradición aviceniana. Por eso nosotros tenemos un Avicena latino, quiere decir que nos tenemos que fijar no solamente en qué es exactísimamente lo que habrá dicho Avicena, sino cuál es el Avicena traducido al latín, cuál es el Avicena que está presente ahí. Bueno, esas cuestiones que son históricas o historiográficas o de transmisión textual son particularmente importantes, es decir, y sobre qué área disciplinar se está produciendo el impacto. Bueno, en este primer momento y en el otro momento, quiere decir, tanto cuando estemos pensando en el Avicena latino, a cuando se está desplazando a una interpretación que debe mucho más a los comentarios de Averroes, a cuando se produzcan una especie de segundo conjunto de interpretaciones que están más vinculados con un segundo modo de captar a Averroes. Lo que nosotros estamos viendo es el problema de todo el pensamiento de Aristóteles, pero recibido en determinadas áreas y cuyas discusiones se producen sobre determinadas áreas. ¿Cuál es el área sobre la cual se producen las discusiones? El área es la psicología, no la psicología contemporánea, por supuesto. El área es aquello que está siendo desplegado como conocimiento a partir del peripsique aristotélico de ánima. En el mundo medieval latino, los textos sobre el alma y las potencias del alma y las funciones y nuestras capacidades. Por eso cuando vemos que la discusión se está produciendo y que la imagen de Avicena es que le ocurre a la capacidad intelectiva, ¿es una capacidad que es una potencia del alma o no? ¿Qué vinculaciones tiene con el espíritu? ¿Qué quiere decir en relación con la forma? Estamos viendo toda una interpretación sobre los cuerpos orgánicos y su actividad como aquella actividad que me va a permitir descubrir la naturaleza del alma, que es el principio de su vitalidad. Entonces fíjense cómo no solamente se está recibiendo el impacto de lo que alguien piensa, se está recibiendo la lectura de Avicena y se lo está recibiendo en determinada área disciplinar. Esta alma o principio de vida produce las actividades propias de la vida. Entonces tengo la gran incertidumbre de pensar si hay algo en esas actividades que está haciendo que supera el cuerpo orgánico en el cual se está produciendo todo eso, y si yo tengo que pensar que hay algo separado de mi propia vitalidad orgánica que me permitiría entender por qué entiendo y cómo entiendo. Este problema del cómo entiendo, del por qué entiendo, de si es separado algo de los principios que me permite entender, en el fondo está poniendo de manifiesto que lo que está
poniéndose en cuestión es nuestra capacidad de entender y está entrando en contacto con todo aquello que es el reservorio de las religiones históricas o las religiones reveladas, que es pensar si hay algo en nosotros que es o inmortal o supera nuestra mortalidad, y si esto está poniéndose en contacto justamente en este tema que es cómo producimos conocimiento. Eh, este paso de un Aristóteles y una forma de entender al hombre y una forma de entender la construcción del conocimiento desde Avicena se va desplazando, por supuesto, hacia la comprensión que están teniendo sobre Averroes, para ver si qué pasa entre el intelecto agente y el intelecto posible, si son potencias que difieren en lo que entiendo sobre cada una, por lo tanto tengo concepciones diferentes de cada una, puedo formar un concepto diferente de cada una, por ende en términos medievales son diferentes en su razón, y sin embargo están unidas en una única sustancia. Miren el inmenso esfuerzo de estar pensando cómo comprendemos y qué compromiso tiene toda nuestra organicidad, y si hay algo que supera nuestra organicidad en lo que comprendemos. Y después se culmina en la interpretación que hacen otros maestros en esta especie de segunda lectura de Averroes, segunda forma del averroísmo, que algunos señalan que ya se está separando del mismo Averroes, pero esta segunda lectura del averroísmo, en donde también está separado de la misma corporalidad biológica el intelecto posible y no solo el intelecto agente. Bien, se dan cuenta que en estos temas lo que se hace presente es, por un lado, el contenido de los textos y todo lo que estamos leyendo en los textos, y por otro lado, ese gran impacto que está teniendo el desafío de lo que es conocer, lo que es conocer, qué quiere decir conocer. ¿Por qué este inmenso impacto? Porque están teniendo el impacto de recibir otras fuentes de conocimiento, de tener que vérselas en el contraste, asimilación, confrontación, nueva síntesis con lo que estaban realizando como obra de conocimiento, y la admiración por este desafío de la producción de ciencia atraviesa todas las preguntas, o la mayor parte de las preguntas que se están haciendo, junto por supuesto con las preguntas sobre lo ético, y después todo esto que va a formar parte del gran background de preguntas sobre lo político. Pero ustedes observen que la pregunta sobre el conocimiento es una pregunta sumamente importante. Por eso me parecía relevante tomar esto como punto de partida, y por eso me he detenido, más allá de que hay muchas cosas que les estoy diciendo muy rápidamente. Pero lo que quería mostrar es que todo esto es lo que le está ocurriendo a un intelectual que forme parte de la universidad del siglo XIII. Porque uno no entra a una institución como si uno fuera alguien que llevara un conjunto de conocimientos para enseñar o para aprender, sino que entra en los conflictos de sentido que esa institución está teniendo sobre la producción del conocimiento. Y esto es relevante, altamente relevante, para una institución como la universidad, cuyo cometido es producir el conocimiento. Bueno, estos productores del conocimiento, si le queremos llamar de alguna manera, están atravesando un inmenso debate sobre lo que quiere decir producir conocimiento y hacer ciencia. Bueno, de alguna forma, ese debate con esa intertextualidad es lo que está presente en los
textos de Tomás de Aquino y permítanme que les muestre a Tomás de Aquino pensando, que es una de las cosas para mí más maravillosas, mostrar a estos maestros de teología o los maestros de arte cómo están pensando, porque están explorando un campo nuevo y haciéndose cargo de toda una historia de producción del conocimiento. Quisiera presentarles, pero en forma comparada, algunos primeros elementos que aparecen en un opúsculo, quiere decir una obra pequeña de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino hace cuando él todavía no es maestro, por lo tanto es antes de marzo del 56, y unos textos de la cuestión disputada sobre la verdad. El ejercicio de la cuestión disputada es un ejercicio eminentemente universitario. Entonces, mostrar cómo están planteados los textos, porque son textos que nos muestran cómo piensa. Y como el mismo Tomás de Aquino dice en la cuestión 11 de las cuestiones disputadas sobre la verdad, que es una cuestión sobre el maestro, nadie enseña a otro porque simplemente le enseñe proposiciones o enuncie un conjunto de proposiciones, sino que tiene que mostrar frente a otros cuál es el camino a través del cual ha llegado a poder asentir a la verdad de determinadas proposiciones. Bueno, Tomás de Aquino en estos dos textos creo que muestra suficientemente cómo y con quiénes piensa. En esta obra sobre el ente y la esencia, en su proemio, Tomás de Aquino dice, citando un argumento que da Aristóteles en una obra sobre el cielo y el mundo, y que Aristóteles le está aplicando a otra cosa, pero citando esa obra sobre el cielo y el mundo, Tomás de Aquino dice que un error puede ser pequeño en los principios, en los comienzos, pero cuando hay algún error en los comienzos, ese error se vuelve grande en el final. Y por lo tanto, hay que atender al comienzo de un conocimiento, hay que atender a los principios del conocimiento, porque esta especie de axioma de que un error pequeño en el comienzo se transforma en un error grande en el final, este axioma de alguna manera que está presente en este comienzo del texto sobre el ente y la esencia, es lo que hace que él diga que para que no caer en este tipo de errores, hay que ver qué es lo que está en el principio de nuestra actividad cognitiva, y lo que está en el principio es lo primero que el intelecto concibe. Y eso primero que el intelecto concibe es, en este texto, lo primero que el intelecto concibe es el ente y la esencia. Y aquí está citando explícitamente a un texto de la metafísica de Avicena. Y por lo tanto, dice, al citar la metafísica de Avicena 1.6, por lo tanto, dice Tomás de Aquino, que precisamente para no errar, para que no haya error, un error producido por la ignorancia de aquello que está al principio, que es lo primero que nuestro entendimiento concibe, para no errar por ignorancia sobre el ente, por ignorancia sobre la esencia, para no errar y de manera que después surjan las dificultades, porque nuestro error se encuentra en el comienzo de nuestro conocimiento, en el principio de nuestro conocimiento, lo que hay que hacer es esto que se va a plantear como una especie de esquema de la investigación que él va a dar.
el significado de los nombres, ente y esencia. 2. Cómo se encuentran estos, el ente y la esencia, respecto de lo diverso, respecto de las múltiples cosas o de las múltiples realidades. Y 3. Cómo se refieren a las intenciones lógicas, es decir, a aquello que nosotros desplegamos o producimos cuando intentamos entender algo, el género, la especie y la diferencia específica. Ustedes observen que en esto lo que está mostrando es que tengo que ver lo que significan los nombres, que tengo que establecer un contraste, una relación, una vinculación sobre esto y las cosas, no una cosa, esto y las múltiples cosas, o esto y las múltiples realidades, que tienen que ver, cómo se encuentran en ellas. Y en tercer lugar, ¿qué quiere decir o cómo entendemos qué relación tienen el ente y la esencia con los géneros que ponemos para comprender las cosas, con las especies con las cuales ordenamos nuestro conocimiento de las cosas, con las diferencias con las cuales contradistinguimos la especie respecto de los géneros, aquello que forma parte de nuestra realidad cognitiva, y tenemos que ver cómo se producen estas intenciones, estas formas de presencia objetivas, les podemos denominar así, que forman parte de la estructura del armazón de nuestro conocimiento. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que en realidad mucho de esos tres modos que vienen de ese primer momento de las transformaciones que se están produciendo de la gramática sobre la lógica están obrando aquí. Quiere decir que nos estamos preguntando qué significan, nos estamos preguntando cómo son, nos estamos preguntando cómo son conocidas. Entonces, de alguna forma, transformadas, por supuesto, con matices de transformación, pero todo esto que viene del bagaje de lo que quiere decir entender algo, de esta especie de orgánica de que incluye el conocimiento, está presente acá. Y después lo que hace es también establecer como una especie de plan, de orden. Quiere decir que en esto lo que vamos a tratar de hacer, dice Tomás de Aquino, es ir del conocimiento de lo compuesto al conocimiento de lo simple, y del conocimiento de lo posterior al conocimiento de lo anterior. Quiere decir entonces que hago este paso del conocimiento de lo compuesto al de lo simple y de lo posterior al de lo anterior, porque el orden de la construcción de la disciplina, el orden del acceso al conocimiento requiere que yo pase de lo que me es accesible, de lo que me resulta más fácil, que se empiece así, de lo que es conveniente, que para ser conveniente requiere que se empiece así. Y por eso se va a pasar de la significación de ens a la significación de esencia. Observen que lo que está haciendo es no simplemente decir qué es cada cosa, sino también expresar, también decir que esto que está haciendo, lo está haciendo pensando junto con ello cómo tiene que construirse el conocimiento. Quiere decir, el conocimiento no puede permitirse equivocarse en aquello que va a estar presente como principio del conocimiento. Bien, eso que va a estar presente como principio es el ente y la esencia. 2. Si yo me equivoco sobre eso,
acarreo el error en toda la estructura del conocimiento, en todo el itinerario cognitivo. Tengo que decir cuáles son los problemas que tengo que despejar sobre esto para dejar de ser ignorante o precaverme o cuidarme de cualquier error que pueda producir la ignorancia, y por eso tengo que preguntarme sobre qué significan los nombres, por eso tengo que preguntarme si esto y la diversidad de las cosas y las realidades que ocurre, por eso tengo que preguntarme qué pasa con estas especies de estructuras de nuestro conocimiento para captar la realidad y organizarlo. Y por otra parte, no puedo empezar desordenadamente, tengo que empezar desde lo que sea posterior, quizás en el orden del cero, en el orden de lo importante, pero primero en el orden en lo que es accesible para mí, porque el conocimiento tiene que tener prioridades que no son las prioridades de lo más importante, sino la prioridad metódica que viene de mi capacidad de acceso. Bien, y cuando lo hace, no lo hace pensando solo en qué pienso yo, sino expresando que está trabajando con los problemas que le vienen dados por los textos. Y ustedes fíjense que está diciendo esta especie de axioma que va a utilizar metodológicamente le viene de Aristóteles en otro campo, y esto de a qué considera lo primero, al ente y la esencia, le viene de la metafísica de Avicena. O sea que si nosotros queremos decir cómo está pensando Tomás de Aquino está pensando en el ente, en la esencia, pero por otra parte está intentando o ajustarse o producir un conocimiento que tome en cuenta que no se puede pensar sin establecer un orden especulativo en el pensamiento. Y cuando establezco un orden especulativo en el pensamiento, no lo establezco como si yo pensara absolutamente solo. Eso no es ese pensar solo, no es la experiencia de la universidad medieval. Yo creo que no es la experiencia de nadie, que siempre pensamos en relación o junto a otros. Ese pensar solo es estar pensando desde los aportes que están dando Aristóteles y los comentadores del Islam. Y en eso no hay retroceso. No puedo pensar sin pensar los textos con sus mediaciones textuales. Bueno, eso para mí es particularmente hermoso. Y esta especie de precisión, de ajuste del conocimiento, de ajuste de la producción de ciencia que se está dando en este texto inicial, en este texto sobre el ente y la esencia, se produce también, curiosamente, en este otro texto, que es un texto famosísimo en la producción de Tomás de Aquino, como son las cuestiones disputadas sobre la verdad. Y este texto, que es la respuesta del artículo 1, la cuestión disputada se pregunta sobre la verdad, y aquí se preguntan sobre si ente y verdad son lo mismo. Entonces, este mismo poner a punto el conocimiento que hace Tomás de Aquino está presente aquí al comienzo de la respuesta, y quiero mostrarlo simplemente porque me parece que eso refleja lo que es el esfuerzo que están haciendo los intelectuales del 13 y que está haciendo Tomás de Aquino. Entonces, cuando se están preguntando esto, lo primero que dice Tomás de Aquino, y por eso la relación con el texto sobre el ente y la esencia, Tomás de Aquino ya es maestro de teología y por eso está disputando, y por eso la respuesta la tiene que dar él. Tomás de Aquino establece en el comienzo un paralelismo, y el paralelismo es: así como se procede en la demostración, se procede al investigar qué es algo. Miren los dos puntos que está mostrando como propuesta inicial. Si me estoy preguntando qué es la verdad, investigar qué es algo implica un cómo
implica un procedimiento que es al modo como se procede cuando queremos demostrar algo. Bien, cuando queremos demostrar algo, lo que hacemos es una reducción a principios conocidos por sí mismos por el intelecto. Quiere decir, reducción no es estrechar, sino conducirnos, llevarnos hacia aquello que obre como un principio que el intelecto puede conocerlos por sí mismos. Quiere decir que no requieran de la derivación a partir de otros. Si yo requiero para conocer esto mostrar su derivación a partir de otros, quiere decir que no los conozco por sí mismos, sino que los conozco por la mediación de los otros. Entonces, cuando quiero hacer una demostración, tengo que conducir el esfuerzo racional a buscar si hay algo que conozco sin necesidad de derivación. Y, por lo tanto, al investigar qué es algo, tengo que buscar si hay algo que conozco por sí mismo, para poder llevar mi pregunta a eso otro. Porque si no, y fíjense cómo el esfuerzo es un esfuerzo de establecimiento epistemológico, quiere decir un esfuerzo de producción de qué se considera ciencia o de hacer ciencia. Entonces dice Tomás de Aquino, si yo no llego en ninguno de los casos a algo que pueda obrar como primero conocido por sí mismo, si yo no llego a poder trabajar con eso, entonces quiere decir que la producción de la ciencia no podría tener lugar, se me derogaría el conocimiento y la ciencia. ¿Por qué? Porque tengo que ir hacia otro y hacia otro y hacia otro y así ir hacia el infinito. Y si nada puede sostener esta cadena de explicaciones que estamos dando, entonces quiere decir que no cabe de ninguna manera la posibilidad de que yo produzca conocimiento. O sea, más allá de discutir qué es lo que él está entendiendo por ciencia, lo que me interesa mostrar en estos dos textos es que cuando se está asumiendo esta tarea de entender, se lo hace poniendo de manifiesto que esta tarea de entender sobre este tema, en realidad lo tengo que hacer ajustándome rigurosamente a las exigencias de lo que significa producir un conocimiento. Fíjense, se están preguntando qué es la verdad y Tomás de Aquino dice, muy bien, pero yo no me puedo preguntar qué es la verdad, ni me puedo preguntar si ente y verdadero son lo mismo, antes que yo establezca algo claro, y lo digo desde un primer momento. Cuando yo investigo el quid es de algo, tengo que proceder exactísimamente igual a como procedo cuando intento demostrar. Cuando yo demuestro, investigo hasta encontrar los principios de los cuales voy a derivar lo otro. Cuando yo me pregunto qué es algo, tengo que preguntarme si hay algo que para mí sea conocidísimo y sobre cuya base yo conozco todo lo demás. Y entonces, de una forma semejante a cómo hace en Sobre el ente y la esencia, semejante porque hace una variación, Tomás de Aquino dice, también citando a Avicena, porque el Avicena latino es una presencia importantísima en los pensadores de ese momento, también citando al Avicena latino, dice, lo primero que el intelecto concibe como conocidísimo y en lo cual resuelve todas sus otras concepciones es el ente, tal como dice Avicena en su metafísica. Ustedes observen que en el caso anterior ha dicho el ente y la esencia, citando a Avicena. En este caso
no está presente lo de la esencia, después vamos a intentar buscar por qué. No está presente lo de la esencia, sino el ente. Y nos está diciendo algo más, porque nos dice, comparte con lo otro en qué es lo primero que el intelecto concibe. O sea, esto de que el intelecto lo concibe primero está presente en ambas citas, pero lo concibe como conocidísimo y además resuelve en él todas sus otras concepciones. Quiere decir que todo lo otro que el intelecto concibe, lo concibe teniendo que resolverlo en ente. ¿Sí? Quiere decir que en última instancia lo tengo que llevar hacia el ente, porque el ente es lo primero que el intelecto concibe. Todas las otras concepciones se toman, se conciben por adición a ente. Bien, en esto de por adición a ente, añadiendo algo a ente, agregando algo a ente, todo esto es el contenido problemático que viene a continuación. ¿Qué quiere decir? Que el intelecto, cuando entiende cualquier otra cosa, lo que hace es estar entendiendo ente más esto otro, con la dificultad que puede querer decir añadir cuando aquel que recibe el añadido es ente. Miren eso, este es el texto, un texto precioso de Tomás de Aquino en las cuestiones disputadas sobre la verdad, y en el texto de ente y la esencia, en vez de decir, que ya hemos dicho que decía ente y decía esencia, y aquí dice ente, porque la pregunta es qué relación tiene ente y verdad, no porque se deja de lado la noción de esencia que ya va a aparecer. En cambio, aquí en el texto primero que ha dicho ente y esencia, lo que hace, y después de establecer esta especie de método, lo que hace Tomás de Aquino es señalar sobre el ente y la esencia que ente per se, ente puede decirse en un doble modo. Ustedes observen esto. La pregunta no es la pregunta, no es el camino investigativo del texto de la cuestión 1, artículo 1. Lo primero conocidísimo es el ente y todo lo otro lo concebimos por añadido a ente, todos los otros conceptos los resolvemos en ente. Por lo tanto, lo que me tengo que preguntar es ¿qué quiere decir que nuestro intelecto añada algo a ente? En cambio, en el sobre el ente y la esencia, lo que dice, veamos cómo puede decirse ente. ¿De qué decimos ente? Y dice, decimos ente, pensando en ese horizonte, en cuanto se divide por los 10 géneros. No que se añade, sino el proceso de la división. Los 10 géneros son la sustancia y los 9 accidentes, ¿no es verdad? Los predicamentos. Decimos de sustancia, ¿qué es? Es sustancia, es acción, es pasión, es, podemos decir, es sobre esto. O en cuanto significa la verdad de la proposición. Y miren esto que está trabajando eminentemente, no lo dice aquí, pero que está trabajando eminentemente con muchas de las cosas del Peri Hermeneuta sobre la interpretación y por supuesto los textos sobre las categorías.
los analíticos primeros, ustedes observen que lo que él está preguntándose de esta manera es ¿por qué se puede decir ente en un doble modo? Quiere decir, y dice incluso que se puede decir ente en este segundo modo de la verdad de la proposición. Se puede decir ente de todo aquello sobre lo cual se puede formar una proposición afirmativa. Aunque in re, en la cosa, no pongan nada, es decir, no esté teniendo ningún compromiso con algo que sea en lo real. Por eso yo puedo formar una proposición afirmativa sobre las privaciones y sobre las negaciones. Yo puedo decir la nada es la ausencia absoluta de ser. No por eso, no por el hecho de que yo pueda formar una proposición afirmativa, quiere decir que esté atribuyéndole ser en las cosas a la nada. Cuando yo digo que, el ejemplo que da la toma de Aristóteles, cuando estamos hablando sobre la ceguera, no estamos hablando sobre la sordera, no estamos diciendo que es estamos diciendo la ceguera es la ausencia de vista o tal impedimento en la visión o como sea que la definamos. No estamos diciendo que es positiva, que se es signifique positividad en lo real, sino carencia, falta, ausencia, privación, como es la ceguera. Entonces lo que dice Tomás de Aquino es, ustedes observen el problema es que nosotros decimos de dos modos. De un modo, nosotros decimos que podemos formar proposiciones no solamente sobre aquello que consideramos presente en las cosas, presente en lo real, por decirlo de alguna manera, sino en aquello que consideramos ausente en lo real, aquello que consideramos una privación, porque debiera estar específicamente y no está. ¿Sí? Pero, sin embargo, nuestra capacidad de producir proposiciones afirmativas e incluso producir proposiciones afirmativas y proposiciones afirmativas verdaderas, la ceguera es tal cosa, es uno de los modos a los cuales de los cuales nosotros decimos que eso implica el es. Quiere decir que de algún modo estamos tomando la ceguera como al modo de una cierta entidad porque podemos atribuirle el es. Y por otra forma, de otro modo, aquello que tiene mucho mayor compromiso porque decimos que esto es lo que se puede dividir con las 10 categorías, todo lo que es esto o aquello, o es sustancia o es alguno de los accidentes. Y dice Tomás de Aquino, ojo que de estos modos de decir, quiere decir que en el primer modo no podríamos decir que aquello sobre lo cual lo único que hemos hecho es poder producir una proposición afirmativa, no podríamos decirle ente del primer modo en ese en el cual se dividen las categorías. Sí podríamos decirlo del segundo modo. Ustedes miren esto. Discúlpenme, es decir, todos los que saben un montón sobre esto podrá parecerles pequeño, pero bueno, estamos introduciéndonos en un autor e introduciéndonos para alumnos que recién están abriéndose de muchas maneras a la reflexión y por primera vez a la de Tomás de Aquino. Es decir, Tomás de Aquino cuando dice esto lo que nos está mostrando es en lectura de los textos de Aristóteles, en lectura de los comentarios, por supuesto. Observen este deslizamiento en donde decimos que algo es en este segundo modo y en realidad no corresponde con nada que nosotros podamos ubicar en nuestra
taxonomía de los grandes predicados que podemos establecer sobre las cosas que son. Quiere decir que nuestra predicación abarca, pero abarca con esta marca que es el de algún modo tomarlo como entidad, y por eso predico. Nuestra predicación abarca, se desliza sobre aquello que no tiene ningún compromiso de ser en la cosa, en lo real, para decirlo de algún modo. Y por eso cuando él dice que el nombre ente se significa de estas dos maneras, hace una advertencia, y la advertencia es que si estamos pensando en el otro nombre que nos hemos propuesto estudiar, el nombre esencia, no se puede tomar de ente dicho del segundo modo, sino del primero. Quiere decir, estas flexiones que tiene el nombre de ente, esta flexión hacia la predicación que nos permite trabajar con aquello que no tiene ningún sustento, ninguna presencia entre las cosas, salvo como ausencia o privación, esto que limita con el no ser, bueno, esto es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos predicando, y es lo que nosotros podemos hacer porque el ente tiene esa flexión posible. La esencia no tiene esa flexión posible porque no podría tomarla de esa manera, ¿sí? Y por eso cita inmediatamente a Averroes, también comentando la metafísica aristotélica, y dice que ente es lo que significa la sustancia de la cosa. Miren qué asombroso que es que en este pequeño texto, en donde Tomás de Aquino es bachiller, está presente Avicena, que nosotros decíamos que forma parte de esas primeras que forman parte en sus textos de muchos de los movimientos especulativos y de las intelecciones de Aristóteles en este momento, que está presente Averroes, que está presente Aristóteles, de manera que vemos la universidad medieval presente de muchas maneras. Y más allá de que después despleguemos qué es lo que significa todo esto, aparte de ver la universidad medieval presente de muchas maneras, cuando pasamos al otro texto, y sobre todo al texto de las cuestiones disputadas sobre la verdad, no solamente veremos a Averroes que comenta, a Avicena que está presente, sino que sobre todo en la última parte de la respuesta, cuando veamos todos estas especies de triple sentidos que Tomás de Aquino va a dar sobre la verdad ahí, vamos a ver toda la tradición que Tomás de Aquino también atiende. Entonces de repente lo vemos aparecer a Agustín, a Hilario de Poitiers, a Anselmo, a Isaac Estrella, vemos aparecer a Aristóteles, vemos un montón de pensadores, y uno tiene que pensar en orden a todos esos pensadores, lo cual quiere decir que todas las cuestiones, lo que quiero mostrar es que si uno mira los textos de Tomás de Aquino, incluso estos textos que no son los textos que después van a ser los textos de su madurez, son textos eminentes de producción universitaria, puede advertirse en concreto este inmenso esfuerzo de la universidad medieval, este inmenso esfuerzo de estos pensadores por estar buscando cómo establecer especulativamente el conocimiento, cómo desplazarse de ese ideal unitario de la sabiduría mucho más de corte agustiniano hacia otra forma de pensar la ciencia, y lo están haciendo no solamente con el esfuerzo de pensar la tradición filosófica y pensarlo en sus comentadores, que tienen en su interior la influencia de muchísimos elementos que vienen del neoplatonismo. No lo podemos entender a Avicena sin entender un montón de elementos neoplatónicos,
sobre todo en toda la cosmología y en toda la forma de entender la creación y la emanación, que va a ser decisiva para entender las esencias como posibles en Avicena y después, por supuesto, en Duns Scoto. Lo vemos tratar de entenderlo desde ahí, lo vemos tratar de entender desde Avicena, y vemos también esa especie de inmenso esfuerzo de estar poniendo en cuestión todos los otros autores que vienen de la tradición que el pensamiento en horizonte de creencia cristiana ha hecho, y de decir, bueno, lo que yo tengo que pensar es todo esto junto. Entonces, me parece que es posible, cuando uno mira la estructura y las diferencias, y decir, bueno, pero esto ha cambiado, ya no pienso solamente en la división, no pienso solamente en los modos de decir, sino que como está del ente y la esencia, no pienso solamente en todo el significado de esencia, que de repente es como si fuera la gran descripción, el gran plan de trabajo del ente y la esencia, que sigue pensando qué quiere decir la esencia en lo compuesto en relación a la materia y la forma, y después en relación a las intenciones lógicas. Eso, y después ver la comparación del texto, en donde está tratando de pensar qué quiere decir añadir algo a ente. Porque no puedo pensar la verdad si no encuentro algo que me sea más conocido. Bueno, ese esfuerzo con todo el elenco de pensadores, sin dejar atrás, de algún modo nos hace vislumbrar, a mí al menos, lo que puede querer decir lo nuevo en la universidad medieval. Lo nuevo es este contenido de pensamiento, pero lo nuevo es también esta especie de propuesta de construcción del conocimiento, que es diferente. Y esta propuesta de construcción de conocimiento implica pensar junto a quienes están produciendo ese conocimiento y hacernos cargo de toda la confluencia de pensadores que hay ahí. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo está considerando el ente, nosotros diríamos que incluso, vamos a desarrollarlo en la próxima clase, que incluso en esto de estar pensando tan seriamente el ente y pensar lo que hay de actualidad en el ente, me resulta muy difícil pensar que alguien pueda considerar con tanta fuerza esta actualidad sin tener presente la gran determinación aviceniana de la esencia como lo posible, para poder comprender qué cercanías está teniendo con Avicena y qué distinciones está teniendo con Avicena, y por qué esta reflexión de Avicena sobre lo posible de la metafísica de Avicena forma parte constitutiva de que lo ayuda a pensar la actualidad y el acto de ser, y que lo ayuda a pensar en esto del ente como lo primero conocidísimo, que no puedo de ninguna manera considerar que lo primero que el intelecto concibe es una especie de concepto explícito, abstracto de ente, porque nosotros diríamos, bueno, si eso es lo primero que concebimos, quiere decir que no lo concebimos, que muchos no lo concebimos. Es decir, lo que me interesa, más allá de mostrar cosas que están incompletas en el tratamiento del ente y de la esencia, lo que me interesa es mostrar, porque ese es uno para mí de los mayores placeres que me da Tomás de Aquino, o que me dan los intelectuales del 13 y del 14, con esa gran estructura lógico-conceptual que tiene su producción, mostrar que ellos están exhibiendo y mostrando el esfuerzo en el cual están puestos, que es el esfuerzo de producir el conocimiento especulativo y hacerse cargo de las dificultades de producción del conocimiento especulativo. Por eso mostraremos en la clase que viene, que si puedo y la vida me lo permite, que la vida no me lo permite muchísimas veces y las reuniones tampoco, si puedo tratar de mostrar esta relación del ente y la esencia, y la relación con el intelecto, con lo verdadero y con lo bueno, para poder establecer
por qué esa respuesta de Tomás de Aquino sobre la belleza, que ha sido objeto de numerosas afirmaciones, tiene que ver también con este gran impacto de la producción del conocimiento y de la producción del saber. Esto tiene que ver con el saber. De manera que por mucho que yo pueda decir si hay claridad, si hay proporciones, si esas son las categorías con las que Tomás de Aquino asume la belleza, esas son las categorías con las que asume la belleza, pero fundamentalmente lo está pensando dentro de la inmensa exigencia de producción del saber. Y yo no creo que sea posible mirar solo los temas que los intelectuales del 13 están pensando, porque esos temas están teniendo una criba permanente, y esa criba permanente es hacerse cargo de que la universidad ha entrado en un momento nuevo, que es la gran construcción del conocimiento especulativo como ciencia con los cánones de la ciencia aristotélica.